El ámbito espiritual posee una realidad equiparable a la dimensión física, donde las actividades acontecen de manera análoga a cómo suceden en el plano físico que percibimos. En el reino espiritual existe una multitud de espíritus, así como diversas criaturas en el dominio terrenal. La incapacidad de visualizar el reino invisible que nos rodea no implica su inexistencia. En verdad, lo espiritual ejerce control sobre lo físico, una noción respaldada incluso por los filósofos que postulan la existencia de un mundo de materia y de forma. El mundo material constituye el reino físico que nos es visible, mientras que el mundo de la forma, es decir, el reino espiritual, se caracteriza por su misterio y su poder. Esta creencia no es exclusiva de los filósofos, sino que muchos coinciden en que el mundo de la forma ostenta una superioridad sobre el de la materia. Todo lo que ocurre en el ámbito terrenal refleja una acción en el mundo espiritual, pero solo somos capaces de apreciar las manifestaciones de este último cuando Dios nos concede la capacidad de ver, como se narra en 2 Reyes 6. En ese relato, el profeta Eliseo y su siervo se vieron rodeados por el ejército sirio. Aunque el siervo se aterró, Eliseo permaneció tranquilo, confiando en su protección espiritual. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, revelándole el poderoso ejército celestial que los rodeaba. 2 Reyes 6:17. Este ejército celestial compuesto de caballos espirituales y carros de fuego superaba en fuerza al ejército físico sirio. Este episodio subraya la idea de que en el reino espiritual existen caballos y carros de fuego que defienden al pueblo de Dios. Dios, como el ser espiritual supremo, gobierna el mundo desde el reino invisible, tal como se describe en Juan 4:24. Sin la revelación divina, resulta imposible comprender el mundo espiritual, donde diversos espíritus coexisten, y solo llegamos a apreciarlos cuando Dios nos permite abrir nuestros ojos. Entre estos seres espirituales se encuentran los ángeles, descritos como espíritus ministradores en Hebreos 1:14, enviados para servir a aquellos que son herederos de la salvación. La herencia de la salvación es asegurada para los creyentes, y los ángeles desempeñan un papel crucial al protegerlos de peligros y facilitar la realización de la obra de los ministros del Evangelio. Estas criaturas espirituales son poderosas e inmortales, creadas por Dios. En cumplimiento de los versículos 11 y 12 del Salmo 90, se dice que Dios ordena a sus ángeles proteger a los creyentes en todos sus caminos, sosteniéndolos para evitar que tropiecen. Los ángeles son seres extraordinariamente fuertes que obedecen los mandamientos divinos y desempeñan funciones específicas. El ángel Gabriel mencionado en la Biblia es un ejemplo de esto, y simboliza la esperanza y la revelación divina al entregar buenas noticias como mensajero celestial. Por otro lado, ángeles como Miguel y su ejército son guerreros espirituales que derrotaron al diablo, expulsándolo del cielo según Apocalipsis 12. La Biblia relata incluso la acción de un ángel que eliminó a 185,000 hombres en un solo día, demostrando un poder impresionante. Isaías 37:36. Aunque personalmente no he tenido experiencias directas con ángeles, muchos santos a lo largo de la historia han informado encuentros con estos seres celestiales. En el jardín del Edén, se relata que Dios colocó querubines con espadas de fuego para resguardar el árbol de la vida después de la caída del hombre. Génesis 3:24. Estos querubines simbolizan la santidad y la justicia de Dios. Ezequiel también describe querubines en la presencia divina, seres majestuosos responsables de ejecutar la voluntad de Dios. Ezequiel 10. El Arca del Pacto, mencionada en Éxodo 25, presentaba querubines de oro que simbolizaban la presencia y gloria de Dios. Estos querubines construidos servían como un reflejo de las realidades espirituales, actuando como un puente entre lo físico y lo espiritual. Lucifer, uno de los querubines más destacados, fue descrito por Ezequiel como el celo de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Ezequiel 28:12-17. Sin embargo, su orgullo y deseo de la gloria que solo pertenece a Dios resultaron en su caída.
llevando consigo a muchos ángeles que se convirtieron en demonios, enemigos de Dios y la humanidad. Desde su caída, el diablo ha sido un adversario constante. El diablo persiste como un oponente constante de Dios y de su pueblo, buscando desviar los corazones humanos de su Creador. En el ámbito espiritual también encontramos a los serafines, descritos en Isaías 6:2-3, como seres de 6 alas que proclaman la santidad de Dios. Estos serafines, literalmente ardientes, representan una visión de majestuosidad y gloria divinas, reforzando el poder y la soberanía de Dios sobre toda la creación. En el templo del Señor, proclaman la santidad de Dios como un recordatorio constante de su presencia inquebrantable y purificadora. Un serafín con un carbón del altar purificó al profeta Isaías de sus pecados, simbolizando transformación y purificación espiritual. Isaías 6:6-7. Estas criaturas impresionantes con 6 alas cada una son un misterio para nosotros en la actualidad, pero un día en la eternidad tendremos la oportunidad de contemplarlas. El espíritu del hombre, como menciona Proverbios 20:27, es la lámpara del Señor, iluminando el interior de nuestro ser. Este espíritu constituye la esencia de Dios dentro de nosotros, permitiendo nuestra existencia después de la muerte. Al fallecer, este espíritu retorna al Señor, operando en las esferas de la inmortalidad. El hombre en su esencia es un ser espiritual que reside en un cuerpo físico. Esta naturaleza espiritual es animada y sustentada por el aliento de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, manifestación del Espíritu de Dios presente desde la creación del mundo, se mueve sobre la tierra, trayendo orden al caos. Génesis 1-2. Es una danza continua de Dios, operando tanto en el mundo físico como en el espiritual. El mundo espiritual es innegablemente una realidad, un reino donde Dios reina supremo. Reconocer esta realidad es esencial para una comprensión completa de la fe cristiana. A menudo en la predicación contemporánea se enfatizan bendiciones, prosperidad y liberación, pero es crucial abordar la demonología, un tema que se destaca en la Biblia. Los demonios son una realidad, como se enseña repetidamente en las Escrituras, y Jesús mismo los confrontó directamente. Si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y confiamos en los registros evangélicos, también debemos reconocer la realidad de los demonios, como advierte Pablo en 2 Corintios 2:11. Ignorar las artimañas de Satanás no es apropiado. Estudiar sobre los demonios no implica adorarlos. Las iglesias deben abordar este aspecto para una comprensión más completa de la fe. Es imperativo que las iglesias aborden este tema, educando a los creyentes sobre cómo identificar y resistir a estos espíritus malignos. Jesús mismo instruyó a sus discípulos acerca de los demonios, como se describe en Mateo 12:43-45, y es vital no eludir este tema fundamental. David Paulson, un teólogo reconocido, sostiene que conocer al Señor implica comprender que la batalla espiritual contra el diablo es una realidad intrínseca a la fe cristiana. Entender esta realidad es esencial para un crecimiento espiritual sólido y consciente. Es crucial reconocer que, aunque el diablo no está confinado al infierno, opera en las esferas celestiales, luchando contra las fuerzas del mal en los lugares celestiales, como indica Efesios 6:12. Esta realidad espiritual es donde se libran las verdaderas batallas y donde adquirimos conocimiento sobre nosotros mismos. Aunque los demonios pueden no conocer nuestros pensamientos, su larga experiencia con la humanidad les permite prever comportamientos y reacciones. Su capacidad para influir en los pensamientos no debe confundirse con la omnisciencia, un atributo exclusivo de Dios. Aunque astutos, los demonios no pueden leer la mente. Más bien, analizan comportamientos, expresiones y pensamientos. Una capacidad limitada en comparación con el conocimiento profundo que Dios posee de cada individuo. Es esencial que los cristianos reconozcan la existencia de un reino espiritual invisible, habitado por demonios. Negar o ignorar esta realidad nos deja vulnerables y no preparados para la lucha espiritual. La historia de una familia de la tribu Emer ejemplifica la tangible realidad del mal. Tras mudarse a una casa,
comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables, como apariciones de moscas, sonidos misteriosos, huellas en el barro, levitación y figuras sombrías. Informes de posesiones demoníacas, documentados por profesionales médicos y socorristas durante una visita al médico en 2002, resaltan la intrusión del mal en el mundo físico. Este evento, que incluyó la observación de familiares poseídos por un demonio caminando de espaldas a través de la pared y emitiendo voces demoníacas, fue registrado oficialmente, subrayando la realidad del mal en el ámbito físico. La contundencia de estos eventos sobrenaturales ha llevado a algunos a reconocer la existencia innegable del mal y a considerar la necesidad de abordar estas realidades en el ámbito espiritual. Los presentes abandonaron la habitación, evidenciando que el mal no es simplemente una abstracción teológica, sino una fuerza influyente y activa en el mundo. Esta experiencia, detallada en más de 800 páginas de informes oficiales, sirve como un poderoso recordatorio de la presencia e influencia de los demonios. Es un llamado a la vigilancia y la oración constante contra las fuerzas del mal. En uno de sus sermones sobre demonología, el pastor Lawson reflexionó sobre un evento sobrenatural y cuestionó su realidad. Destacó que si realmente ocurrió desafía toda explicación lógica y científica, como caminar de espaldas a través de una pared, un acto que va en contra de las leyes de la física y la naturaleza. Lawson reafirmó su creencia en la Biblia, señalando que no le sorprenden las manifestaciones físicas satánicas, que desafían la comprensión humana. Argumentó que tales eventos obligan incluso a un físico como Albert Einstein a reconsiderar sus teorías. Para Lawson, frente a estas manifestaciones del mal, no se deben buscar respuestas en la ciencia o la medicina, sino más bien en Jesús. Citó el ejemplo de Jesús enfrentándose a un hombre poseído por demonios, en Marcos 5:7, donde los demonios reconocieron a Jesús. Estos episodios bíblicos demuestran que los demonios no solo conocen a los seguidores de Cristo, sino que también les temen. Un ejemplo es el siervo poseído por un espíritu en Hechos 16:17, que reconoció a los discípulos de Jesús. Lawson advirtió sobre los peligros de los espíritus familiares y enfatizó que no hay nada amigable en los demonios. Citó Efesios 6:12 para ilustrar que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales malignas. También destacó que los demonios pueden influir sutilmente en áreas de la vida, como el matrimonio, provocando divisiones y conflictos. Combatir estas influencias requiere resistencia espiritual y fe. Lawson concluyó que enfrentar a los demonios requiere el reconocimiento de su realidad y la confianza en el poder de Jesús. Enfatizó que la guerra espiritual es constante y debe pelearse con la armadura espiritual de Dios. Esta sección del guión busca reforzar la importancia de la comprensión y la preparación espiritual contra las fuerzas del mal, integrando enseñanzas bíblicas con ejemplos contemporáneos. La narrativa tiene como objetivo aumentar la conciencia de la realidad espiritual y la efectividad del poder de Jesús para combatir el mal. El diablo, en su odio por la unión conyugal, busca incesantemente destruir el matrimonio. Pero es vital recordar que el verdadero adversario en un matrimonio turbulento puede ser el mal, descrito en Efesios 6:2. En lugar de luchar entre cónyuges, en la batalla espiritual, oramos juntos y enfrentamos las fuerzas que intentan dividir el amor. Hay espíritus de mentira y lujuria que influyen en las conductas pecaminosas, pero no están interesados en nosotros. En lo personal, nuestra lucha es contra Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios, siendo el objetivo de su amor de una manera inconmensurable. Dios nos ama más allá de las maravillas del universo. Cada uno de nosotros es la cúspide de su amor y majestad. Conscientes de que los demonios nos atacan para herir a Dios, tenemos aún más razones para resistir y luchar contra estas malas influencias. La buena noticia es que no estamos desamparados en esta batalla. Se nos ha otorgado autoridad en Cristo para expulsar demonios de nuestras vidas, hogares y finanzas. El diablo conoce esta autoridad y teme a aquellos que la ejercen. En Juan 1:51, Jesús prometió que veríamos el cielo abierto
y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Esta visión ilustra la interacción continua entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo físico. Aunque la autenticidad de los videos que capturan ángeles en cámara pueda ser cuestionable, esto no contradice la realidad de que los ángeles están entre nosotros. Están en constante movimiento, cumpliendo las órdenes de Dios, a menudo invisibles a nuestros ojos pero siempre presentes. Como vio Jacob en su sueño, descrito en Génesis 28:12, los ángeles suben y bajan por una escalera que conecta el cielo con la tierra. Esta visión simboliza la conexión permanente entre Dios y la humanidad. Imagina ángeles mirándote y descendiendo sobre ti, tu hogar y tu familia. Dios está profundamente interesado en cada detalle de nuestras vidas. No somos olvidados ni descuidados por Él. Somos sus hijos amados. En última instancia, te animo a reflexionar sobre esta realidad espiritual. Eres importante para Dios, y Él tiene ángeles designados para tu protección y guía. Recuerda, en la batalla espiritual no estamos solos. Dios está con nosotros, y su amor es nuestra mayor fortaleza. Es maravilloso saber que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que habite en nosotros, guiándonos, enseñándonos y guardándonos hasta el día de la redención. Tener al Espíritu Santo en nuestras vidas es un regalo invaluable, pero Dios ha ido más allá al enviarnos a sus ángeles para que estén con nosotros en nuestras vidas y hogares. Oro para que puedas experimentar lo que Jacob experimentó, reconociendo que Dios está presente en todas partes. No necesitamos estar en un lugar sagrado para encontrar a Dios. Él está donde estamos. Dios está con nosotros, ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier lugar. Jacob estuvo en el desierto, no en una iglesia o casa pastoral, pero aún así experimentó la presencia de Dios. Que en vuestros hogares también puedan experimentar la escalera de Jacob y ver los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre vosotros y vuestras familias. La experiencia de Jacob nos recalca que nunca estamos solos. Aunque no adoramos a los ángeles, no debemos pasar por alto su presencia. Están ahí para protegernos, incluso en momentos de miedo y soledad. No estamos solos. Los ángeles están con nosotros para fortalecernos. Ya sea una pareja joven luchando por construir una familia, una persona mayor sirviendo al Señor durante toda la vida, o alguien que vive solo, los ángeles de Dios están presentes, ofreciendo compañía y protección. Los ángeles son uno de los recursos infinitos de Dios. Vinieron a fortalecer a Jesús durante su estancia en la tierra, y también vienen a bendecirnos después de nuestras oraciones. Trabajan para traernos las bendiciones de Dios. Dios envía a sus ángeles para bendecirnos y prosperarnos en todo lo que hacemos. Tus familias, hijos y matrimonios serán bendecidos. Los ángeles no se limitan a un solo lugar. Nos acompañan a donde quiera que vayamos. Recuerda la persistencia de Daniel en la oración, que liberó a un ángel para traerte un mensaje de Dios. Daniel 10. De manera similar, continúa orando y confiando en que Dios enviará sus ángeles para bendecirte. Tu presencia en cualquier lugar trae consigo la presencia de Dios y sus ángeles. Tu hogar es un lugar sagrado donde Dios habita. Cree que las grandes cosas, como el éxito, la grandeza y la prosperidad, emanan de tu hogar porque está bajo el cuidado de Dios. Recuerda las palabras de Jesús antes de ser llevado al Sanedrín, según Mateo 26:53, donde afirmó que podía convocar a más de 12 legiones de ángeles con solo una oración. Una legión romana estaba compuesta por 6,000 soldados, lo que significa que Jesús pudo llamar a 72 ángeles para defenderlo. Este poder no es exclusivo de Jesús. Como hijos renacidos de Dios, tenemos acceso a esa misma protección divina. Imagina 72,000 ángeles listos para guardarnos y luchar por nosotros. La historia del misionero John Patton ilustra esta realidad. Mientras servía en la nueva y ahora borracha República de Banú, él y su esposa estaban rodeados de nativos hostiles. Desesperados, oraron por protección y milagrosamente los nativos se dispersaron. Más tarde, un jefe nativo convertido reveló que vieron a hombres grandes y brillantes protegiendo la ciudad de Patton. Esta historia no es un caso aislado.
La nación de Israel también tiene numerosos informes de ayuda milagrosa durante la Guerra de Independencia. Un pequeño grupo de soldados judíos, rodeados y sin municiones, se salvó misteriosamente cuando los enemigos se retiraron, afirmando haber visto un ser espiritual gigante, como los ángeles protegiendo a Patton y a los soldados israelíes. Estos seres espirituales están presentes en nuestras vidas, donde quiera que estemos. Llevamos la presencia de Dios y sus ángeles. Los ángeles nos acompañan, velando por la protección y bendición de nuestros hogares, familias y vidas. Quiero concluir con un mensaje de esperanza y fe. Ya sea en momentos desafiantes o de soledad, recuerda que nunca estás solo. Los ángeles de Dios siempre te rodean, ofreciéndote protección, guía y bendiciones. Confía en esta promesa divina y vive con la seguridad de que Dios vela por ti y tu familia hoy y siempre. La casa bajo la protección de Dios está segura, resguardada por la custodia de los ángeles. Nunca te encontrarás solo. Te animo a utilizar la oración como un recurso para pedirle a Dios que lidere tus batallas. Además, te invito a suscribirte a nuestro canal de oración para un fortalecimiento espiritual continuo. Como cristianos entendemos que Satanás y los demonios son reales, según se describe en la Biblia. Los ángeles caídos trabajan para oponerse a Dios y a sus seguidores, cegando a los incrédulos a la verdad del Evangelio. Los demonios, esencialmente personas sin cuerpo, tienen personalidad, como evidencia Lucas 11:24-26, donde Jesús habla de un espíritu inmundo que al dejar a un hombre busca otro lugar donde vivir, demostrando intención y elección personal. Un ejemplo práctico se presenta con un hombre que buscó liberación, luchando contra el impulso de robar después de convertirse. Aunque dejó otros viejos hábitos, no pudo deshacerse del robo, indicando una influencia demoníaca. La Biblia ofrece una solución a estas situaciones al entender que se trata de un espíritu maligno y no solo de la naturaleza carnal. Esto cambió la perspectiva del hombre, dándose cuenta de que el diálogo interno antes de robar no era consigo mismo, sino con un espíritu maligno. Este conocimiento es crucial para todos nosotros, ya que luchar contra la naturaleza carnal a menudo implica un conflicto espiritual con los demonios. En resumen, este guión destaca la importancia del discernimiento espiritual. Reconocer la realidad de los demonios y su influencia en nuestras vidas es fundamental para buscar la liberación y la protección de Dios. Como seguidores de Cristo, contamos con los recursos espirituales necesarios para ganar estas batallas. Es esencial entender la diferencia entre lidiar con la naturaleza carnal y enfrentarse a un espíritu demoníaco. Mientras que la naturaleza adámica puede ser crucificada a través de la renuncia y la disciplina espiritual, los demonios deben ser expulsados, ya que no pueden ser crucificados. Saber si estamos tratando con la carne o con un demonio es crucial. Y resaltaré las señales que indican la presencia de un demonio de seducción. Si constantemente te sientes tentado a actuar de manera incorrecta, aunque sepas que está mal, podrías estar enfrentándote a un demonio de seducción, como en el ejemplo de alguien tentado a comer algo que no le pertenece. Si experimentas una compulsión, sintiéndote obligado a realizar acciones en contra de tu voluntad o juicio, esto podría ser indicativo de una influencia demoníaca. Los demonios pueden presionar a alguien para que lleve a cabo actos inmorales, incluso cuando hay consecuencias negativas evidentes. El acoso se manifiesta cuando alguien comete acciones impensables y luego expresa confusión o arrepentimiento, diciendo sinceramente, "No sé qué me pasó", lo cual podría ser un signo de acoso demoníaco. Estos espíritus buscan el momento oportuno para influenciar a alguien y llevarlo a actuar de manera destructiva. Al enfrentar estas influencias, es crucial recordar que ser tentado no es pecado. El pecado ocurre cuando cedemos a la tentación. La clave está en resistir la tentación, utilizando la palabra de Dios como nuestra defensa. En resumen, esta guía busca equiparte con conocimiento espiritual y discernimiento. Comprender la naturaleza de las luchas espirituales que enfrentamos es el primer paso hacia la victoria. Recuerda, no estás solo en esta batalla.
Dios provee protección, su espíritu y sus ángeles para ayudarnos a vencer y triunfar. Imagina a un hombre de negocios que tiene un día terrible en el trabajo, enfrentando quejas y presiones injustas. Al regresar a casa encuentra más estrés, momento en el cual un demonio de ira que lo ha estado siguiendo aprovecha la oportunidad para influenciarlo, llevándolo a un estallido de ira posteriormente lamentado. Expresa la frase típica: "No sé qué me dio". En realidad fue el demonio de la ira que encontró un momento de vulnerabilidad para actuar. El cuarto signo de influencia demoníaca es el tormento, ya que los demonios pueden causar tormento en diversos aspectos de la vida, desde lo emocional hasta lo financiero. Pueden inducir miedo constante, inseguridad e incluso eventos sobrenaturales en el hogar. El quinto signo es el engaño, ya que los demonios son astutos y pueden utilizar incluso las escrituras para engañar y manipular, tal como intentó hacer el diablo mismo con Jesús. Es crucial identificar estos signos para aplicar la solución correcta, recordando la importancia del conocimiento según Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Con Jesús como nuestro Señor y Salvador, contamos con el poder necesario para vencer las influencias demoníacas. No es necesario esperar manifestaciones físicas para reconocer la presencia de los demonios. Su ataque es sutil y a menudo pasa desapercibido. Permanecer firmes en Jesús, orar constantemente y buscar su protección son acciones clave. Concluyo reafirmando que los ángeles de Dios desempeñan un papel activo en nuestras vidas, brindándonos protección, orientación y bendiciones. Han sido enviados para asistirnos en nuestra jornada espiritual y para interceder en nuestro favor. Los ángeles tienen diversas funciones y una de las principales es la de advertirnos. Pueden alertarnos para que evitemos pecar, nos apartemos de la oscuridad hacia la luz o nos prevengan acerca de males inminentes. Estos avisos son expresiones del amor de Dios, buscando dirigirnos por el camino correcto. Un ejemplo futuro se presenta en Apocalipsis 14, donde Dios enviará 3 ángeles para advertir a toda la humanidad. Este será un evento sin precedentes que destacará la gravedad de la situación y la voluntad de Dios de brindar salvación a todos. El primer ángel proclamará el Evangelio eterno y anunciará la llegada del juicio divino. El segundo hablará sobre la caída de Babilonia, la gran prostituta, mientras que el tercero advertirá sobre las consecuencias eternas de adorar a la bestia y su imagen. Además de estas advertencias escatológicas, los ángeles también alertan sobre peligros inminentes. Un ejemplo bíblico es la visita de los ángeles a Lot en Sodoma, advirtiendo sobre la destrucción inminente de la ciudad. Génesis 19. Los ángeles instruyeron a Lot a sacar a su familia de la ciudad para evitar la destrucción. Esta historia ilustra cómo los ángeles pueden intervenir para proteger a los siervos de Dios de peligros inminentes en nuestras vidas. Los ángeles pueden utilizar a otras personas para transmitirnos mensajes y advertencias. No todo lo que escuchamos debe ser considerado, pero en ocasiones, Dios utiliza a otros para comunicarnos advertencias importantes. Debemos estar atentos a estas señales y discernir cuándo son mensajes divinos. En resumen, este guión destaca la importancia de los ángeles como mensajeros de Dios, ofreciendo guía, protección y advertencia, mientras trabajan en el plan divino para nuestro bien. La presencia e intervención de los ángeles en nuestras vidas reflejan el cuidado y amor continuo de Dios por nosotros. Las advertencias que nos instan a cambiar de rumbo pueden surgir de fuentes inesperadas. Es posible que Dios utilice a ángeles disfrazados para aconsejarnos que abandonemos la oscuridad y nos dirijamos hacia la luz. Es esencial prestar atención a estas advertencias. El segundo papel de los ángeles es instruirnos. A menudo, Dios emplea a sus ángeles para guiarnos y aconsejarnos, como se menciona en el Salmo 32, versículo 8, donde Dios promete instruirnos y enseñarnos el camino correcto. Un ejemplo bíblico es el ángel que visitó a Daniel después de 21 días de oración constante. Daniel 10, versículo 14. Este ángel le proporcionó a Daniel comprensión sobre eventos futuros,
mostrando cómo los ángeles pueden ser portadores de revelaciones divinas. La historia de Daniel también resalta la importancia de la perseverancia en la oración. La lucha del ángel con el príncipe de Persia coincidió con la duración de la oración de Daniel. Si Daniel se hubiera rendido, habría evitado que el ángel lo alcanzara. Este ejemplo subraya que, aunque vivimos en una época de inmediatez, algunas respuestas divinas requieren tiempo y perseverancia en la oración. Dios se complace en las oraciones fervientes y apasionadas, no por su duración, sino por la fe y pasión que las impulsan. El tercer papel de los ángeles es bendecir. Muchas veces, las bendiciones que buscamos son entregadas a través de los ángeles cuando oramos, abriendo los cielos e invitando a Dios y sus mensajeros a actuar en nuestras vidas. Por lo tanto, animo a persistir en la oración, incluso si no se ven cambios inmediatos. Sus oraciones son escuchadas y están teniendo un impacto en la lucha espiritual. La oración es el medio mediante el cual tocamos el cielo e invitamos a la intervención de los ángeles en tu vida, y a estar siempre abiertos a sus instrucciones y protecciones, caminando en el camino iluminado por Dios.